El emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, alias Calígula, tras un prometedor comienzo en su reinado, con toda la riqueza, con todo el reino a sus manos, este loco se propuso específicamente a intimidar y a humillar al Senado y al alto mando del ejército, actuando locamente, además de su autoproclamación como Dios, ofendiendo profundamente no solo a Jerusalén, sino a los mismos romanos, porque ellos reconocían la deificación, pero solamente después de la muerte. Calígula instituyó un reinado de terror mediante arrestos arbitrarios por traición, como lo había hecho su antecesor Tiberio. Pero su error imperdonable, su falta de liderazgo más, donde él actuó de una forma más loca, fue en poner en peligro la reputación militar de su propio imperio romano, con una campaña contra los alemanes en el cual se adjudicó una guerra que él había perdido. Y esto fue lo más terrible. Pero también países fallidos existen, hermanos, en todo el mundo, desde Irak hasta Somalia, bajo los cuales el ciudadano ha experimentado en múltiples oportunidades el peso terrible de un mal liderazgo. América Latina no es la excepción. Podemos ver en nuestra querida Venezuela, que actualmente posee la principal reserva de petróleo del planeta, cerca del 18% del crudo a nivel mundial. No solamente eso, además cuenta con la reserva de oro más grande y estable del continente latinoamericano. Ellos tienen el 69.3% de las reservas de oro en el mundo. Increíble. Pero a causa de un mal liderazgo por un hombre corrupto, sin preparación y sin principios morales, ahora este país tiene personas que antes vivían decentemente muriendo de hambre literalmente. Literalmente. Un mal liderazgo en una nación puede llegar a situaciones tan terribles como la de Venezuela. Pensemos en las iglesias. ¿Cuántos hemos escuchado o hemos experimentado el fracaso de iglesias por la falta de no tener un liderazgo bíblico? Donde hombres malvados, impíos han trastocado las iglesias. Y ahora solo podemos recordar con muchas lágrimas en nuestros ojos, como iglesias sanas. Y aquí no estoy hablando de sinagogas de Satanás. No quiero que piensen en Ebenezer, en Cachuluna. No. Estoy hablando de iglesias sanas. Que por la falta de un liderazgo bíblico han fracasado. Nosotros los que estamos sentados conocemos iglesias donde han fracasado y han habido grandes divisiones y fraccionamientos por culpa de un mal liderazgo, al punto de tener un gran dolor por causa de esta gran situación, de no tener un liderazgo bíblico. Y los hogares, hermanos, no son la excepción. Los hogares no son la excepción. ¿Cuántos matrimonios creyentes y no creyentes se han desintegrado, han fracasado por un mal liderazgo? Fácil podemos pensar nosotros en esta mañana en 3 o 4 familias, situaciones que en lo personal nos han dolido mucho al punto de llorar de gran tristeza y ver estos hogares desintegrados por la falta de un mal liderazgo. Así que la falta de un mal liderazgo o el no tener el liderazgo correcto lleva como consecuencia el fracaso, sea de un reino, sea de una institución, de un país, sea de una iglesia o de la familia. Hermanos, en la isla de Creta estaba pasando algo similar. Pablo había estado en Creta junto a Tito, ministrando y ayudando a las nuevas iglesias que se habían formado en la isla. Pero por alguna razón Pablo tuvo que dejar la isla y zarpar a otro destino, dejando a Tito, a su amado hijo, a su verdadero hijo en la común fe, para que continuara con la obra que él había empezado. Obra que era específicamente en organizar el liderazgo en el área de organizar las iglesias locales en el área de liderazgo, ya que por ser iglesias posiblemente jóvenes no contaban aún con el liderazgo bíblico o correcto. Y eso, hermanos, había causado muchos problemas en las iglesias de Creta. Como ser hombres malvados queriendo tomar el liderazgo, falsos maestros enseñando herejías y al final miembros no viviendo en piedad y santidad. Era terrible lo que estaba pasando en la isla de Creta. Las iglesias de Creta estaban pasando posiblemente por un punto de perderse por falta de un liderazgo bíblico.
Y esta mañana vamos a ver, con ayuda del Señor, cómo Tito, por medio de las instrucciones de Pablo y la ayuda de Dios, tiene que resolver este gran problema en Creta. Así que continuando con la serie expositiva de la carta de Pablo a Tito, versículo por versículo, hemos llegado al capítulo 1, versículo 5. Llegamos y cada uno tiene la hojita y tenemos como título del sermón: la misión de Tito en Creta, la necesidad de un liderazgo bíblico. Y tenemos 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana, ¿ok? La misión era establecer ancianos, la pluralidad de estos ancianos y la autonomía de estos ancianos. 3 puntos claros que el texto nos está mostrando y queremos estudiarlos, queremos contemplar la belleza de un liderazgo bíblico en esta mañana. Entonces, para poner en contexto el mensaje, vamos a recordar un poco de lo que hemos visto. Para los que son nuevos, los que vienen incorporando a este estudio de Tito, Pablo escribe esta carta probablemente junto a la primera carta a Timoteo, en su 4º viaje misionero, aproximadamente entre el año 64 y 66 después de Cristo, después de su primer encarcelamiento en Roma. Y le escribe a Tito, su discípulo amado, su hijo en la fe, quien se encuentra en la isla de Creta, con el propósito de animarle a continuar la obra que él había empezado, que era organizar el liderazgo de las iglesias, callar a los falsos maestros y expulsar a los que producen divisiones. Así que Pablo le está dando un trabajo nada fácil, hermanos. Nada fácil a Tito. Hermanos, ¿saben lo difícil que es guiar una iglesia? Una sola iglesia. Imagínense guiar y enseñar a muchas iglesias o a varias iglesias. Pablo introduce esta carta con un saludo en el capítulo versículo 1 al 3, introduce esta carta con un saludo, el cual está mostrando y está centrado en su propia vida, en su ministerio. Y habla de sí mismo como un siervo de Dios, de la más baja escala de servidumbre. Habla como un enviado, como un apóstol directamente de Jesucristo, enviado para predicar el evangelio y alcanzar a sus escogidos de Dios, para discipularlos, para darles a conocer toda la verdad y producir en esa iglesia o en las iglesias donde él estaba piedad y santidad. Esa era la vida de Pablo, la cosmovisión de su ministerio era este. Pero vimos también en el versículo 4 que Pablo habla de Tito como un verdadero hijo en la fe. Tito, alguien quien sin lugar a dudas, por claro testimonio delante de las iglesias y de Pablo, era un hombre que realmente había nacido de nuevo. No había dudas. Y es así como llegamos ahora al versículo 5 y donde vemos la misión de Tito con claridad. Vamos a invitar a nuestro hermano Juan Leiva que nos lea Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Lo primero que podemos encontrar en el texto, y el primer punto y que vamos a abarcar ahorita, es que la misión principal de Tito en Creta, ¿cuál era? Establecer ancianos. Ese es claramente el punto principal de este texto. Había una deficiencia que había que corregirse y había que establecer ancianos. Lo primero que Pablo le dice a Tito, es: por esta causa te dejé en Creta. Examinemos el texto. Esto implica con claridad, hermanos, que Pablo había estado en la isla. No sabemos exactamente cuánto tiempo había estado Pablo en la isla, pero posiblemente llegó a Creta después de su primer encarcelamiento a Roma. Pero lo que sí es seguro en este texto es que estuvo en la isla. Y estuvo en la isla por un tiempo. Otra cosa que sí es segura en el texto es que Tito le acompañaba. Porque el texto dice, te dejé, indicando que habían estado juntos. Pero en algún momento ellos se habían separado, dejando Pablo a Tito en la isla. Y continúa el texto diciendo, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. La misión de Tito en Creta era clara, hermano. Debía corregir lo deficiente. Y esta frase, hermanos, de deficiente tiene la idea de enderezar lo que va por un mal camino.
Esta frase corregir lo deficiente era usada en el ámbito odontológico. Los médicos que arreglaban los dientes en aquel momento usaban esa palabra cuando un diente se le estaba desviando a una persona. Entonces ellos usaban esta palabra para hablar acerca de esta situación, de que algo iba por un mal camino. Era para indicar cuando un diente estaba tomando un rumbo equivocado y debían corregirlo. ¿Ok? La misión de Tito en Creta, hermanos, era clara. Debía corregir lo deficiente. Y esta frase tiene la idea de enderezar lo que va por mal camino, como habíamos quedado con mucha claridad. Así que era claro que había un problema y había que corregirlo. Pablo había estado predicando el evangelio junto a Tito, no sabemos el tiempo, y seguro se habían reunido un grupo pequeño de hermanos, los cuales habían buscado lugares para poder congregarse. Pero era claro que no se había concluido con la organización oficial formal de esas iglesias. Había quedado inconcluso un trabajo que Pablo ya había comenzado en Creta. Pero le dice, Tito, tú tienes que continuar. Y dice, Pablo le dice que debía establecer ancianos. Eso es lo que le dice Pablo a Tito. Y esta palabra establecer también es muy importante, porque se puede traducir mejor en designar o constituir. Podemos usar que Pablo debía constituir o designar ancianos en ese lugar. Así que con claridad podemos ver que la misión de Tito en Creta era continuar con la obra que Pablo había empezado y enderezar lo que iba por un mal camino, que era el no tener ancianos. Ese era lo deficiente. No tenía ancianos bíblicos, no tenía un liderazgo conforme a la palabra de Dios. Y Tito debe hacer esa obra de constituir o designar en las iglesias de Creta ancianos bíblicos. Y es como al llegar a este punto, con mucha claridad que debía establecer ancianos, quiero que nos hagamos dos preguntas, que es las que tenemos en el bosquejo. Primero, ¿quiénes son los ancianos? ¿Qué habla Pablo de ancianos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué significa anciano? Segundo, ¿por qué debía establecer ancianos? ¿Por qué debía establecerlo? ¿Cuál era la urgencia que tenía Pablo de que Tito se quedara en Creta estableciendo estos ancianos? Bueno, respondamos en primer lugar la primera pregunta, hermanos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice ancianos? ¿Qué clase de personas eran? ¿Qué obra hacían en la iglesia del Señor? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la palabra anciano, esta palabra anciano que vemos en este texto, hermanos, en el original tiene una implicación que va más allá de hablar de un hombre de edad avanzada. Era más bien para hablar de un miembro de algún grupo de liderazgo. Esta palabra, antes de que iniciase la iglesia, la usaba con mucha frecuencia para hablar de los ancianos, de los líderes del pueblo judío o de los miembros del Sanedrín. Era usada más que todo en ese contexto, de los líderes de un pueblo o eran de los miembros del Sanedrín. Personas con gran poder y fama dentro del pueblo. Pero cuando se usa, hermanos, a partir de la iglesia y en el contexto de la iglesia, su significado es completamente diferente. Así que anciano, aquí en el texto habla, y esto es en el contexto de la iglesia local. Cada palabra debemos verla en su contexto. Cuando está ancianos hablando del grupo religioso hipócrita de los fariseos, es otra cosa. Cuando se habla de ancianos de la iglesia, en el contexto de la iglesia local, es otra cosa. Entonces, en este contexto, anciano habla de los líderes que Dios ha designado para su iglesia. ¿Y esto por qué lo puedo decir con mucha claridad? Por los numerosos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento que hablan con claridad de esta gran verdad. La primera vez que se usa la palabra anciano en el contexto de una iglesia local está en Hechos, capítulo 11, versículo 29 al 30. Lo voy a leer. Voy a dar algunas citas, y voy a ir anotando, pero voy a ir un poco rápido, porque tengo buen tiempo. Okay, dice así, Hechos, capítulo 11, versículo 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, bueno, en este momento estaban buscando ofrendar para la iglesia de Jerusalén, ¿ok? Entonces los discípulos dicen que cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Fue algo real. Ellos recolectaron
ellos aportaron y llevaron. Eso quiere decir. Y dice, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. ¿A los ancianos de quién está hablando aquí? De la iglesia que estaba en Judea. Están enviando la donación para la iglesia de Judea. No están enviándolo para el Sanedrín, no están enviándolo para el pueblo, no están enviándolo para las personas damnificadas de Judea. No, para los hermanos que estaban en la iglesia de Judea. Quien iba a recibir esta ofrenda eran los ancianos. Con claridad podemos ver que las ofrendas fueron enviadas no a la iglesia como tal, sino a un grupo de receptores específico. Había alguien que representaba a la iglesia de Judea. Dice que recibieron los ancianos por medio de las manos de Bernabé. Estos ancianos en ese momento manejaban y supervisaban las ofrendas al principio de la iglesia. ¿Ok? Vamos a Hechos 14:20. La segunda vez que se nombra la palabra anciano en el contexto de la iglesia. Hechos 14:20 al 21. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos aquí con mucha claridad en este pasaje a Pablo y a Bernabé predicando el evangelio y a personas convirtiéndose en cristianos. Pero dice el texto que Pablo no andaba por ahí dejando iglesias sin orden. Pablo sabía muy bien cuál era el trabajo que Dios le había dado en la organización de las iglesias. Y dice que después de predicar el evangelio, después de tener miembros, después de tener personas que eran miembros de la iglesia, él no se fue. Dice que constituyó ancianos en cada ciudad y quedaron encomendados para cuidar a esas ovejas que habían creído. Personas supervisando, personas que estaban recibiendo las ofrendas, personas que habían quedado al cuidado de la iglesia. En el contexto de la iglesia, estos son los ancianos. Hechos 15:4. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, escuchen bien, por la iglesia y los apóstoles. Y en tercer lugar, los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Con claridad, hermanos, vemos que los ancianos se refieren a los líderes espirituales que Dios ha llamado para cuidar a su pueblo. Y estos líderes podemos llamarlos ancianos, obispos o pastores. Cuando la Biblia en el contexto de la iglesia local y del liderazgo especialmente habla, con estos términos, hablan realmente de la misma persona. Son nombres intercambiables para hablar de la misma persona. Vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 17. Y ahí vamos a pasar al 28. Y vamos a ver en un solo pasaje que se están nombrando con estos tres términos a una sola persona. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Notemos, en este versículo se refiere a los ancianos. Pero miremos más adelante en el mismo pasaje, hablando siempre de estos mismos líderes religiosos, en el versículo 28 que dice, por tanto, mirad por vosotros, ancianos, está hablando con los ancianos, y por todo el rebaño. Aquí está haciendo referencia a la iglesia como un rebaño. Por implicación, son los pastores los que ven los rebaños. Ellos entendían bien este término, pero continúa el texto en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí utiliza la palabra obispo para referirse a ellos también y termina para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. En este mismo pasaje podemos ver estas tres características de la vida de un pastor, del carácter de un pastor: anciano, pastor y obispo. No son tres clases, no son tres rangos o no son tres términos para nombrar tres clases de rangos en liderazgo de una iglesia. Ancianos, pastores y obispos. Y en esta misma carta de Tito, capítulo 1, 5, Pablo habla de ellos como ancianos, el texto que estamos estudiando en esta mañana. Pero más adelante, en el mismo capítulo 1, versículo 7, habla de estos ancianos y les dice obispos
hablando de la misma persona. No está hablando de diferentes líderes. Y hay muchos pasajes donde vemos hablar en estos términos diferentes de la misma persona. Hermanos, entonces estos tres no son tres rangos, no son tres puestos, no son tres categorías, sino que son tres términos en los cuales se hablaban de la misma persona. Vayamos a Filipenses 1:1. Es importante saber cuáles son las categorías que tiene una iglesia. Porque y ahí, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué no pueden ser tres personas? ¿Por qué no pueden ser tres puestos? Bueno, miremos qué dice Dios cuando habla de su iglesia. ¿Cuáles son las categorías bíblicas que componen una iglesia local? Filipenses 1:1. Hermano Alex, ¿nos puede ayudar? Sí, Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Ok? ¿Cuáles son las categorías que encontramos en esta iglesia de Filipos? Obispos, diáconos y santos. No hay más. Aquí no hay pastores de pastores. Aquí no vemos pastor de alabanza. Aquí no vemos pastores de jóvenes, pastores de grupos pequeños. Aquí no vemos pastores de danza. Hoy en día se inventan cualquier cantidad de locuras en las iglesias. Otro ejemplo que podemos ver es en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene al Papa como la cabeza de la iglesia. De ahí cardenales, de ahí los obispos, de ahí arzobispos, de ahí obispos diocesanos, de ahí vicarios y perfectos apostólicos, de ahí prelados, de ahí administradores apostólicos, de ahí párrocos, de ahí laicos por último. Increíble, ¿verdad? Entonces podemos ver realmente que todo esto es una invención humana y es dirigido por el mismo Satanás, simplemente por querer llevar la contraria, simplemente por hacer absolutamente lo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Todas estas clases de gobiernos eclesiales es algo que no va de acuerdo, hermanos, con la sana doctrina. Hermanos, en la iglesia solo hay tres categorías: los ancianos, que son obispos y pastores, que tienen que ver con encargarse de cuidar y alimentar y supervisar el rebaño en el área espiritual. Tenemos a los diáconos, que se encargan de servir a la iglesia en sus necesidades físicas y materiales y ser una ayuda para los ancianos, o pastores o diáconos. Y los miembros, que son cada uno de los que somos parte de esta iglesia aquí. ¿Ok? Entonces podemos quedar con mucha claridad, parece indiscutible y con mucha claridad, que la palabra anciano, obispo y pastor se refieren al mismo oficio, no al mismo título. El pastor es un oficio, es una obra, no es un título. No existen personas que salen graduados como pastores, no. El pastor es un oficio, ¿ok? No es un título. No es como un doctor, que el doctor sí tiene un título universitario. Cuando yo voy a un médico y le digo, buenos días, doctor Juan Carlos, pues primero va el título, ¿verdad? En el caso de un pastor no, es un obrero, alguien que hace una obra. Él está haciendo esta obra de supervisar, de cuidar, de alimentar y de guiar a un grupo de personas. Entonces, estas personas tienen el mismo oficio, la misma obra. Y los términos diferentes indican características simplemente particulares del mismo ministro de Dios. Y no tienen nada que ver con los niveles de autoridad. ¿Ok? Movámonos a la segunda pregunta. Creo que está contestada. La primera, movamos a la segunda pregunta. ¿Por qué debía establecer ancianos? ¿Ok? Otra muy buena pregunta en el texto. ¿Por qué Pablo dejó a Tito ahí? ¿Por qué entonces fue Tito con él a seguir el viaje ahí? No, mejor en la segunda vuelta, en la quinta vuelta vamos a pasar haciendo esta situación aquí. No. ¿Por qué fue necesario y preciso en este momento resolver? ¿Por qué era preciso que se quedara Tito resolviendo este asunto en ese momento? ¿Ok? Bueno, vayamos a Tito 1:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El hermano Otto, si nos puede leer. Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Este pasaje nos va a mostrar por qué Tito necesitaba quedarse ahí y no continuar con el viaje. ¿Por qué necesitaba establecer ancianos? Tito 1:10 al 16 dice: porque
tanto, reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, y voy a leer Tito 3, 9 al 11. Pero evita, Tito, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, la respuesta es esta. Era necesario porque lamentablemente la iglesia se estaba sintiendo los efectos de no tener un liderazgo bíblico. Estas iglesias, al no tener un liderazgo bíblico, estaban desviando de doctrinas fundamentales y estaban cayendo en prácticas no bíblicas. Así que estas iglesias tenían un problema tanto de falsos maestros como problemas morales y teológicos, y habían líderes involucrados en esta situación. Y obviamente esto estaba trayendo consecuencias a la congregación. ¿Qué pasa, hermanos? Las ovejas siguen ¿a quién? Al pastor. Los miembros siguen a sus líderes. Si la cabeza va mal, el cuerpo va mal. Estos líderes defectuosos, impíos, habían contaminado a algunos miembros, los cuales no estaban viviendo como cristianos. Y posiblemente estaban siguiendo a estos falsos maestros. Hermanos, la iglesia de Creta no estaba exenta de los falsos convertidos. No estaba exenta de los falsos creyentes. Miremos lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. No está hablando de personas fuera de la iglesia, está hablando de personas en la iglesia. Personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Escuchen las características de estos que se denominaban cristianos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y estos eran algunos de la iglesia de Creta. Increíble. No estaban exentos estas personas. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban en la iglesia siguiendo a estos falsos maestros. Una oveja es muy difícil. Sí, sabemos que la diligencia es muy importante. Y este es un tema importante en este sermón, la diligencia de la iglesia. Al momento de tener sabiduría, al escuchar la palabra de Dios. Por eso oramos, para que Dios nos dé sabiduría, nos dé iluminación para entender su palabra y aplicar a nuestros corazones. Estas personas no tenían estas oraciones en su corazón. Hermanos, hemos visto, en primer lugar, en primer punto, que parte de la misión de Tito era corregir, enderezar lo que iba por mal camino. ¿Y eso qué era? No tener ancianos, no tener un liderazgo bíblico. Es por eso que fue llamado Tito a constituir ancianos. Vimos también que ancianos se refiere a los líderes espirituales que Dios ha asignado a la iglesia, pudiéndose llamar pastores, obispos y ancianos. Vimos también que era algo necesario y urgente. ¿Por qué? A causa de los problemas que estaban ocurriendo por la falta de ellos. Vamos al segundo punto. Segundo punto es la pluralidad. Continuamos al segundo punto, nos movemos. Y en el bosquejo está la pluralidad de los ancianos. Dice el texto, quiero que volvamos al texto. Estemos con nuestra Biblia abierta y estemos observando el texto. Observar es lo más importante. En un pequeño texto podemos observar grandes verdades si ponemos mucho cuidado. Dice el texto, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano. No dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ancianos. Cuando Pablo se refiere al trabajo que debía continuar Tito, de instruir ancianos en cada iglesia, la palabra anciano que utiliza está en plural. Esto indica más de uno. Eso significa pluralidad, más de uno. Así que el mandato de establecer el mandato que Tito tenía de Pablo era no solamente establecer ancianos, sino establecer más de uno en cada iglesia. Más de uno en cada iglesia. Tito debía terminar una misión muy importante, que era constituir ancianos, no ancianos,
Tito debía preparar y nombrar no a un solo hombre, sino a más de uno en cada iglesia. Tito no fue enviado a establecer anciano en cada iglesia. No fue enviado a establecer pastor en cada iglesia. No fue mandado a constituir obispo en cada iglesia. Absolutamente no, hermanos. Dice el texto, ancianos. Y eso era algo de lo que no se había, y eso era algo que no se lo había inventado Tito. En esta carta, ¿quién está escribiendo, hermano? Pablo. ¿Y Pablo cómo se describe en el primer texto? Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Esta carta estaba mostrando con la autoridad que Pablo ejercía su ministerio. La autoridad que Pablo ejercía en su ministerio la estaba trasladando a Tito. Y Tito sabía que estas palabras venían directamente ¿de quién? De Dios. Este era un mandato directamente de Dios. Es el primer punto que vemos como mandato bíblico. Era un mandato que Pablo había dado. Tito no se inventó esto. Pablo actuaba como representante con la autoridad de Cristo. Así que era una orden directa de Dios. Pablo está actuando con autoridad divina, dándole estas instrucciones a Tito. Hermanos, pensemos algo. Para Tito hubiera sido muy fácil su tarea si solo hubiera sido un pastor por iglesia. ¿Sí o no? Claro que sí. Posiblemente hubiera sido un 50%, si hubiera sido 2 en cada uno. Pero Dios por medio de Pablo está dándole una orden precisa de constituir ancianos. Dice al final del versículo 5, así como yo te mandé. Era una orden de Pablo. Está claro que eso posiblemente, hermanos, doblaría el trabajo de este joven ministro ayudante de Pablo en la isla de Creta. Pero Tito era un fiel. Recuerden las características de un verdadero hijo. ¿Por qué fue confiada esta misión de alto nivel a Tito? Porque era un hombre confiable. Era un hombre que era fiel. Era un hombre que era responsable, que era diligente. Esa es una característica que vemos de este hombre. Pablo no le está dando estas instrucciones a cualquier gato, sino a una persona que realmente entendía cuál era su deber y cuál era su prioridad, que era obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Pero, entonces, Pablo sabía muy bien que Tito iba a cumplir a cada palabra las instrucciones que le estaba dando. Pablo estaba confiando en Tito, que él iba a seguir las instrucciones. Pero también vemos en el segundo subpunto, dice, la pluralidad de ancianos como enseñanza clara del Nuevo Testamento. Y este mandato de tener pluralidad de pastores no era una casualidad, hermanos. Eso no era solo para las iglesias de Creta. Esta enseñanza está en todo el Nuevo Testamento. Siempre que se habla en el contexto de una iglesia local y sus líderes religiosos, encontramos la pluralidad de ancianos, pastores y obispos. Siempre. Y tengo una pequeña hoja aquí en las cuales hay muchos versículos, hermanos. Y voy a leer algunos. Tengo el tiempo. Porque quiero que ustedes entiendan con claridad esta doctrina. Esta no fue una invención de Pablo. O que Pablo se le ocurrió, voy a tener ancianos en Creta, pero en otro lado solo voy a tener uno. O no, voy a tener, aquí Creta tiene más problemas que en otras solo voy a dejar uno. No. Esta es enseñanza clara en todo el Nuevo Testamento. Primero empecemos con la palabra ancianos. Hechos 11:30, los cuales en efecto hicieron enviándolos a los ancianos. Solo voy a tratar de leer solo un pedazo del texto donde está la palabra para que podamos, por medio de la palabra de Dios, comprobar lo que estamos diciendo. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 15:2, cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. Hechos 15:4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Hechos 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Hechos 15:23, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Y Hechos 16:4, y al pasar por ciudades le entregaron las ordenanzas
que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 21:18, el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y hallaron reunidos a todos los ancianos de la iglesia. Hay mucho más, pero vamos a pasar a pastores. Efesios 4:11, y en el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13:24, saludad a todos vuestros pastores. Primera Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. La palabra obispos. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Filipenses 1:1, el versículo que tocamos, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos que están en la iglesia. ¿Ok? Creo que es claro, ¿verdad, hermano? Es una orden en la cual cada vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento acerca del liderazgo de la iglesia, una pluralidad de ancianos. ¿Ok? Nunca vemos el liderazgo de alguna iglesia siendo singular, o sea que con una sola persona. Es antibíblico que una iglesia tenga como regla doctrinal, la singularidad de pastores. Concentrar el liderazgo en una sola persona no es el mandato ni el deseo del Señor. Sí debemos, hermanos, recordar que hay casos específicos donde iglesias sanas y bíblicas tienen un pastor. Y no es por una convicción doctrinal, sino por razones diferentes. Como ser que acaban de ser fundadas, no hay varones idóneos aún, han muerto uno o varios de los pastores, pero ese no es el patrón ni su convicción de estas iglesias. Y un ejemplo es nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene una clara convicción de esta doctrina. Es por eso, hermano, que los jueves estamos orando, ¿por qué? Por más obreros. Por eso estamos orando por más ancianos, por más pastores. Para que Dios levante hombres idóneos en medio de nosotros que puedan acompañar a nuestro amado Mark en el liderazgo de la iglesia. ¿Ok? Entonces creo que queda muy claro, ¿verdad, hermanos? Este punto, punto número 2, la pluralidad de estos ancianos como mandato bíblico fue una orden de Pablo en ese momento, y vemos que no fue algo que se le ocurrió a Pablo porque él quiso. Es una enseñanza clara en todo el Nuevo Testamento. Pasemos a nuestro tercer punto. La autonomía de estos ancianos. Dice el texto, si continuamos con el texto, Tito 1:5 dice que debía establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, no sabemos realmente con exactitud cuántas iglesias habían, pero Pablo dice que Tito debía constituir ancianos en cada ciudad. Es claro que Pablo le había dicho a Tito que debía establecer ancianos en cada ciudad. Amados, y esto es importante, vamos a regresar un poquito al primer sermón, a la introducción de la carta. Creta era una isla muy próspera, hermanos. Para que tengamos una idea cuando pensamos en cada ciudad. ¿Cuántas ciudades podrían haber en Creta? ¿Qué clase de ciudad es? Bueno, vamos a verlo. Hermanos, Creta era una isla próspera ubicada en el mar Mediterráneo, entre Siria y Malta. Y Creta era famosa por su mitología y por sus enormes templos y palacios, pero sobre todo porque tenía una gran cantidad de puertos en el norte y en el oriente de su país, de la isla, perdón. Escuchen bien, en aquel momento habían aproximadamente, según los libros históricos de Creta, entre 90 y 100 ciudades en la isla. Escuchen bien, entre 90 y 100 ciudades. Y fue muy importante en el comercio marítimo, ya que se había vuelto
era tan grande la isla, había tanto comercio que era un punto comercial entre Egipto, Chipre y varias islas. Así que por este dato, hermanos, podemos pensar con mucha seguridad que era más de una ciudad, que el trabajo de Tito no era fácil. No sabemos cuántas ciudades son, pero estamos seguros que era más de una ciudad. Recordemos que la isla tenía entre 90 y 100 ciudades y muchos puertos aparte de eso. Así que la obra de Tito, hermanos, no era nada fácil, nada fácil. Pero el punto en que estamos es que los ancianos debían ser constituidos en cada iglesia. No era un grupo de ancianos para toda la isla, no. No era un grupo de ancianos para la isla del lado norte, otro grupo de ancianos para las iglesias del lado sur, otra para el lado este, otro grupo de ancianos que van a dirigir todas las iglesias del lado oeste. No, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Era para cada ciudad. Y esta palabra en el original es polis. De ahí viene la palabra policía. Mira, hoy aprendí muchas cosas estudiando la Biblia. La palabra policía viene de la palabra griega que polis. Policía significa un pueblo, un grupo de personas que están en un pueblo, una comunidad en un pueblo o algo así. Esa es la idea. Entonces, que cuidan al pueblo, los que cuidan el pueblo, perdón, polis, personas que supervisan el pueblo. O sea que polis significa, indica la palabra pueblo, puede ser pueblo. Así que podemos decir que el orden era establecer ancianos en cada pueblo, que es algo más preciso. Y esto indica que la autonomía de estos ancianos era solamente en sus propias iglesias locales. Ahí no dice que establezcas ancianos para que dirijan muchas iglesias, no, en cada iglesia, en cada lugar. Así que no es bíblico un gobierno en el cual el liderazgo está en una cúpula o en una sola persona, o una persona que gobierna varias iglesias, o todas las iglesias. Como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, que no me gusta llamar iglesia porque nunca ha sido una iglesia. Pero ellos, los que dicen pertenecer a esta secta, es la sexta parte de los habitantes del planeta. Y es una iglesia, escuchen bien cómo es su sistema. Es una iglesia piramidal, con un papa de poderes prácticamente ilimitados. Una iglesia gerontocracia. O sea que está llena de ancianos, son ancianos los que son miembros. Masculina, clerical, europeísta, que la mayor parte están enfocados en elegir personas de Europa. Esta iglesia que es gobernada en última instancia por unas pocas personas. El Papa, los obispos del ejercicio y la burocracia que está en la curia romana. En este pequeño personas está enfocado todo el gobierno de la iglesia. Entonces, de la iglesia romana, ¿verdad? Hermanos, otro ejemplo son el gobierno de la iglesia presbiterana. Consiste en una asamblea general o un presbiterio, del cual salen instrucciones a los consistorios o los pastores de cada iglesia. Hermanos, la enseñanza clara de este texto es ancianos que pueden gobernar, supervisar, cuidar, alimentar solamente en iglesias locales independientes a las demás. ¿Ok? Y por último, debe ser Cristo su cabeza y autoridad suprema. No es una pregunta, es una declaración. Esto nos lleva al final del sermón con este punto. Y pensemos en algo. El tener autonomía, hermanos, implicaba que podían hacer lo que ellos querían sin ninguna autoridad superior, sin ninguna autoridad que pudiera regir a estos ancianos que estaba dejando Tito ahí. No, hermano, claro que no. La iglesia no es de un pastor, no es de un grupo de pastores. La iglesia es del Señor. Él da pastores. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pues rogad al Señor de la mies, ¿a quién? A Dios, que envíe obreros a su mies. Es Dios quien envía a los obreros. Pero vemos más adelante en Hechos 20:28 de Hechos, Pablo dirigiéndose a los pastores ancianos de la iglesia les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para pastorear y apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿Quién ha colocado a los pastores en la iglesia? El Espíritu Santo. Pero luego vemos en Efesios 4:11, hablando Pablo del trabajo de Cristo resucitado, diciendo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Así que, hermanos amados, ¿quién es el que manda a los pastores según Mateo 9:38? El dueño de la mesa, Dios. ¿Quién es el que coloca a los pastores en la iglesia según Hechos 28? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da a los pastores a la iglesia según Efesios 4:11? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. La Santísima Trinidad está involucrada en toda la obra de liderazgo bíblico en la iglesia. Los pastores son regalos de Dios para la iglesia. Así que ellos hacen una tarea de Él y para Él. Esos son los ancianos. Con esa autoridad deben manejar las iglesias y guiar las iglesias los ancianos, pastores y obispos. Con autoridad, no una autoridad propia de ellos, sino la autoridad de ¿quién? De Dios. Y si Cristo, hermanos, y si Cristo es la cabeza, por lo tanto ellos deben gobernar según la palabra de Dios, no según sus ideas, no según sus preceptos, no según sus culturas, no según sus opiniones personales. Hermano, para los líderes espirituales de la iglesia, o sea, los ancianos, pastores, obispos, solo debe existir una sola autoridad, y esa es la del Señor Jesucristo. Porque la iglesia es de Jesucristo, es su iglesia, Él la compró con su sangre. Ningún pastor o anciano puede imponerse sobre las Escrituras. Y si lo hace, ay de él. Recordemos que tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Miremos Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetadlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, hermanos. Así que podemos ver que estos ancianos que Pablo le está diciendo a Tito, tú debes constituir, tú debes establecer ancianos en estas iglesias. Pero estos ancianos no van a trabajar conforme a su propia autoridad, van a trabajar con la autoridad que ha sido encomendada de parte de Dios. Ellos tenían que predicar la sana doctrina, y como vamos a seguir viendo en la exposición de Tito, la segunda parte, ¿cuál era el trabajo de la iglesia? Era predicar la palabra de Dios, predicar la sana doctrina. Pablo está constituyendo estos ancianos, ¿para qué? Para que prediquen la sana doctrina, para que prediquen la palabra de Dios, no para que prediquen lo que a ellos les ocurra. Y Pablo no solamente le está diciendo a Tito, vaya a ser anciano y te vas. No, lo importante es que hayan ancianos. Lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias que hay ministros que yo conozco, hermano, y con mucho amor se los digo, ellos quieren hacer una obra para el Señor, pero están haciendo una obra mala. Pablo no andaba abriendo iglesias como loco, metiendo gente que decía que era cristiana y las dejaba ahí, no. Pablo sabía que era una responsabilidad clara, no solamente constituir la iglesia con miembros, sino que dejar a líderes bíblicos en esas iglesias, para que esas iglesias pudieran crecer en amor, santidad y piedad. ¿De qué nos sirve a nosotros o a estos hermanos, lamentablemente, andar abriendo iglesia y tener una obra? Yo he abierto 17 obras nuevas y todas no tienen ningún liderazgo bíblico. Las ovejas andan como ovejas sin pastor y siempre hay problemas en las iglesias, porque no siguieron las instrucciones. Recuerden, la carta de Pablo a Tito es un manual de eclesiología. El propósito de mi estudio en esta carta de Tito es poder establecer una iglesia para la gloria de Cristo. Ese es el propósito que yo he visto en esta carta. Pablo quiere que Tito instituya, establezca ancianos en esta iglesia para la gloria de Cristo, no para la gloria de él mismo, sino para la gloria de Cristo. Y si era para la gloria de Cristo, debían seguir las instrucciones de Cristo, no sus propias instrucciones. Y es así, hermanos, como concluimos. Hemos visto en Tito 1:5 la necesidad de un liderazgo bíblico. Hemos visto 3 puntos en este mensaje. Y vimos en primer lugar que Tito debía establecer ancianos. Y los ancianos en el contexto de la iglesia local, ¿quiénes son? Son los líderes espirituales aprobados por Dios para apacentar su grey. Y a partir de numerosos pasajes del Nuevo Testamento, pudimos concluir con claridad que las palabras anciano, obispo y pastor se refieren al mismo oficio. Y los términos diferentes solo hablan de las características particulares del ministro de Dios. Y no tienen nada que ver con niveles diferentes de autoridad. ¿Ok? Vimos también que debido a la terrible situación que estaba pasando la iglesia, era necesario y urgente constituir ancianos bíblicos para cuidar
dirigir, poner orden y pastorear el rebaño que habían en las iglesias de Creta. Vimos en segundo lugar también la pluralidad de estos ancianos que Tito iba a constituir como un mandato bíblico. Pablo estaba dando la orden a Tito y vimos también que aparte de eso es una enseñanza clara no solamente en la iglesia de Creta, sino en todo el Nuevo Testamento. La Biblia no enseña el liderazgo de una iglesia que debe estar... La Biblia no enseña que el liderazgo de una iglesia debe estar enfocado en las manos de una sola persona, un solo hombre. Y vimos que hay algunas excepciones en iglesias sanas. Ya las mencionamos, ¿ok? Y por último vimos la autonomía de estos ancianos, que eran en cada ciudad o en cada pueblo. Esto nos habla que no era una asociación de ancianos por país, o un presbiterio, o una directiva eclesial. La Biblia enseña que es por cada iglesia local. Y finalizamos viendo que es Cristo su cabeza. La autonomía no habla de que puedan hacer lo que ellos quieran. Cristo es la cabeza y el gran pastor de su iglesia. Su autoridad no venía de ellos mismos, sino de Cristo. Nada más. Aplicaciones. Tengo 4 aplicaciones, hermanos. Y este día, a veces hablo con mi esposa, le digo... Las aplicaciones que me ha tocado, los hermanos, han sido bien fuertes, amor. Pero yo no he querido, ese es el texto, eso es lo que nos indica el texto. Las aplicaciones van conforme al principio bíblico que nos enseña cada versículo. Y estos versículos, estas aplicaciones son para dar ánimo a la iglesia, hermano. ¿Ok? Son para dar ánimo a la iglesia. Primera aplicación. Hermanos, demos gracias al Señor por el liderazgo que Él ha dado en su iglesia. Y en especial en Iglesia Antorcha. Y sometámonos a ellos. Recuerden Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetadlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, dice, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, demos gracias al Señor por nuestro hermano Marco. Adoremos por él, que el Señor le fortalezca, que el Señor le ayude, que el Señor le restablezca su salud, que el Señor le dé muchos años de vida para que pueda seguir guiándonos e instruyendo a este pueblo aquí en Antorcha. Y hagámoslo con amor, hermano. Seamos obedientes, sujetémonos a ellos. No queramos vivir nuestra vida como se nos da la gana. Tenemos que sujetarnos a nuestros ancianos. Ya voy furioso, miren, hermano. Ya, pero no. Vamos a continuar. Oremos. Segunda aplicación, hermanos. Segunda aplicación. Oremos al Señor de la mies para que Él levante más obreros en nuestra iglesia y en todas las demás donde solo hay un pastor. Y quiero que recordemos en esta mañana nuestras iglesias hermanas. Estandarte de Verdad en San Pedro Sula. Solo el hermano Manuel Cherán está. Anoche el hermano Cherán cayó con COVID y no tiene a alguien que pueda ayudarle en la iglesia. Él necesita a alguien ahí. Dios es sabio, hermano. Dios no es ignorante. Dios sabe lo que hace. Dios ha puesto ancianos y pastores porque hay casos como se muere un pastor, ¿qué va a pasar con la iglesia? Está enfermo un pastor, ¿qué va a pasar con la iglesia? El Señor quiere. Entonces oremos, hermanos, por la iglesia Estandarte. Oremos por la iglesia Pacto de Gracia Juticalpa, donde está solo nuestro hermano Dante Paz. Un hermano que hace poco hablé con él y tomó unos días de vacaciones, sentía súper, con mucha fuerza y con mucha alegría. Yo comparaba los audios de él antes de las vacaciones y después de las vacaciones. Hermano, realmente usted disfrutó sus vacaciones. Porque él tiene mucho trabajo. Una sola carga solo en una sola persona. Eso no es correcto. Entonces oremos para que el Señor levante más hombres en Juticalpa Olancho. Tercero, oremos por la iglesia Gracia y Verdad en Mexicanos El Salvador. Nuestro hermano Javier Castro está solo también, hermano. Gracias a Dios están preparándose hombres allá, fieles, para acompañarlo en el liderazgo de la iglesia. Pero oremos. Estas iglesias, hermanos, necesitan más obreros que puedan trabajar de la mano con los pastores actuales. Así que esta es mi segunda aplicación, hermanos. Oremos al Señor de la mies. Él es el que envía a estos obreros. Esto no es cuestión de arte de magia. El Señor tiene que obrar en la iglesia levantando hombres fieles para que puedan ayudar con esta obra. Aplicación número 3. Oremos para que nuestra iglesia sea una iglesia madura, hermanos. Que crezcamos en conocimiento, en fe y en santidad. Y el trabajo, hermanos, de vigilar, amonestar, corregir, corregir y animar es trabajo de toda la iglesia, no solamente de los ancianos.
Si ustedes se van más adelante en la carta de Tito, en el capítulo 2, él está dando instrucciones a la iglesia, a que hagan actividades, que se animen, a que anden en la fe, a que amonesten. Ese es el trabajo. Todos debemos involucrarnos. Peor cuando solo hay un anciano en la iglesia. Debemos involucrarnos en andar animando a los hermanos, en andar amonestando a los que ven que van caminando mal, en aquellos que están dejando de asistir, animarlos a asistir. No dejemos la carga solo al pastor. Toda la iglesia es responsable de cada uno de los miembros. Hermano, tú eres responsable del miembro que tienes al par, del miembro que tienes atrás, del miembro que está al final de la hermano Gerson, allá al final. También, cada uno es responsable de la vida espiritual de Gerson. Y Gerson también es responsable de la vida espiritual de los demás. Entonces, hermanos, crezcamos. Si esta iglesia de Creta hubiera sido hermanos maduros en la fe, ellos no hubieran sido llevados por cualquier viento de doctrina. No hubieran seguido las enseñanzas de los judaizantes en ese momento. También hubieran estado listos para identificar y expulsar a los que causan divisiones. Nosotros debemos amonestar y decirle, sal de aquí, demonio. Alguien que causa divisiones no debería estar en la iglesia bíblica. Pablo más adelante en Tito vemos que después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalo, Tito. No te compliques la vida con este hombre. Este es un perdido. Entonces, seamos así, crezcamos, hermanos, como lo que estamos en la aplicación del libro el proyecto de la vid. Del proyecto de la vid. Recuerde cuál es el llamado de ese libro, a que toda la iglesia crezca. Hay 3 niveles, pero la iglesia quiere que todos estemos en el último nivel, que toda la iglesia tenga la capacidad de poder evangelizar, de poder animar a otros hermanos, de poder aconsejar a otros hermanos. No quieren que sean 2 hermanas o 2 hermanos los encargados. No, todos debemos crecer, hermano. Es mandato de Dios que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Entonces, si vivimos así, no solamente vamos a depender de nuestro hermano Mar, sino que vamos a ayudar también en la carga de administrar y animar a los propios miembros. Y último, número 4. Hermanos, y esto fue formidable. Y les cuento que le agregué hoy en la mañana, no sé por qué no lo tenía. Pero es increíble, porque pensé en lo de los hermanos Cherán. Y la verdad, yo dije, pucha, realmente Dios edifica su iglesia, hermano. Démosle gracias al Señor, porque el Señor edifica su iglesia. Y el Señor no se olvidó de las islas de Creta, hermano. Dios se mandó a Tito. Esas islas pudieron haber quedado abandonadas y haber desaparecido, pero Dios no se olvida de su pueblo, hermano. Tengamos esa gran confianza de que Dios enviará hombres fieles para defender y cuidar su rebaño. Confiemos en el Señor. Él es el Señor de la mies, Él es el que edifica su iglesia. Y realmente debemos darle gloria al Señor porque es su iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán frente al demonio. ¿Okay? Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, queremos darte las gracias en esta hermosa mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque esta pequeña carta de Pablo a Tito es una poderosa carta. Es una tremenda carta. Es un manual de eclesiología poderoso, Señor. Que no necesitamos comprar tantos libros sobre cómo pastorear, cómo liderar una iglesia. Vayamos a la Biblia, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra y no necesitamos otros recursos que puedan suplantar tu palabra, sino que tu palabra es eficaz, tu palabra es completa, tu palabra es fiel, tu palabra contiene todo lo que tu iglesia necesita para la vida y la piedad. Y hemos podido observar, Señor, cómo Tito a estas iglesias de Creta necesitaban urgentemente un liderazgo bíblico. Y queremos, Señor, realmente orar en esta mañana, agradecer por el liderazgo que ha puesto en esta iglesia, por el hermano Ma, por el hermano Lee, el diácono. Que seas tú bendiciendo el liderazgo de esta iglesia, Señor, que sigas fortaleciéndolo. Pero nuestra oración también es, hermano, que levantes, Señor, que levantes más hombres fieles, que hombres se nieguen a sí mismos y vivan para un pueblo, no para ellos mismos. Queremos orar, Señor, para que tú fortalezcas a este pueblo y pueda acompañar el liderazgo, Señor, en obediencia, pero también animando, corrigiendo, exhortando unos a otros, Señor, como lo manda tu palabra. Gracias por tu palabra. Queremos orar, Señor, por todas las iglesias que tienen esta deficiencia que solo tienen